Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un módulo más de Aprendiendo Fácil. En este caso nos encontramos en la asignatura de Álgebra Básica y vamos a tratar lo que son los conceptos básicos. Si eres alguien que está empezando en el aprendizaje de esta importante rama de la matemática, este es el módulo indicado para ti. O bien, si eres de las personas que ya ha aprendido lo que es el álgebra básica, pero no te quedaron claros algunos de los conceptos fundamentales, yo creo que este es el módulo en el cual tú podrás empezar o repasar todos aquellos conceptos que no entendiste, ¿de acuerdo? Entonces vamos a adentrarnos en este módulo y vamos a ver de qué vamos a hablar en esta ocasión. Como siempre ya saben, lo primero para nuestros módulos es definir nuestros objetivos para saber a dónde queremos llegar y lo que queremos conseguir. En este caso los objetivos son sencillos: comprender lo que es el álgebra, de qué se trata, qué cosa es, etc. Y por otra parte, cuáles son esos conceptos básicos que requiero para poder empezar a estudiar esta importante rama de la matemática, ¿de acuerdo? Entonces, una vez definidos los objetivos, vamos a empezar. Lo primero es contestarnos qué es el álgebra. Pues bien, podemos decir que esta es una rama de la matemática, ya que forma parte de un universo que son las matemáticas. Nos sirve para representar fenómenos de nuestro entorno. Aunque parezca algo complicado, la verdad es que el álgebra nos sirve para explicarnos todo. Ya lo veremos más adelante en algunos otros módulos, en algunos otros videocursos, donde les quedará claro todo esto. Pero ahora basta con que podamos definir lo que es el álgebra. ¿Y cómo se logra esto? Esto de representar los fenómenos de nuestro entorno, pues básicamente a través de expresiones alfanuméricas, conocidas como expresiones algebraicas. Entonces, eso es lo que es el álgebra. No te preocupes mucho si es una definición que todavía no entiendes. Como siempre, los conceptos de las matemáticas a veces son complicados de entender, pero conforme los utilizas, conforme los reflexionas, conforme ves ejemplos, se te van haciendo más fáciles. ¿Ok? Entonces, recordemos rápidamente, eso es lo que es el álgebra. Ahora, vamos a considerar algunas cosas cuando hablamos de álgebra. El álgebra, a final de cuentas, es un lenguaje. Es un lenguaje que nos permite representar los fenómenos de nuestro entorno, y que a final de cuentas todos los que aprendemos matemáticas utilizamos y nos hacemos entender por otras personas. Es decir, no es necesario que aprendamos a hablar otro idioma, sino sencillamente las matemáticas, el lenguaje algebraico es entendido por cualquier otra persona que también haya estudiado el lenguaje matemático, en este caso el lenguaje algebraico. Entonces hay que visualizarlo así: el álgebra es un lenguaje de la matemática. Este lenguaje se forma a través de tres elementos básicos. Uno son el uso de números, está formado por números. Otro elemento básico es las letras, que en este caso se les llama variables, ¿de acuerdo? Y el tercer elemento básico son el uso de signos. Signos que nos ayudan a final de cuentas a relacionar a los números y a las variables. ¿Ok? Volvamos a lo mismo. Yo sé que las definiciones en el caso de la matemática son difíciles de comprender a la primera, pero vamos manejándolas, vamos practicándolas y de esa manera se nos hará fácil entenderlas. Ya lo verás. No te desesperes. Estoy tratando de que esto sea lo más sencillo para ti y estoy seguro que de alguna forma lo conseguiremos. Bueno, pues primero, ¿qué son los números? Aunque resulte absurdo, vamos a dar un pequeño repaso de lo que son los números. Nos sirven para establecer cantidades conocidas. Como ustedes ya saben, seguramente un número siempre va a ser o representar una cantidad. Solo que en el caso del lenguaje algebraico ya hablamos de lo que son los números positivos y números negativos. Para esto te aconsejo ver otro de mis módulos en donde te explico lo que son estos números, los números positivos y los números negativos, para que tengas una mayor comprensión de ello. Pero por ahora basta que entiendas que además de los números que ya conoces hasta el momento, ya vas a tener que manejar otras variaciones de lo que son los números, ¿de acuerdo? No te me preocupes mucho, es más o menos para que vayas entendiendo los conceptos. Ahora, ¿qué es una variable? El segundo elemento básico con el que formamos expresiones alfanuméricas o expresiones algebraicas.
Se usan letras del alfabeto para representar cantidades conocidas o cantidades desconocidas. Ojo con esto. Básicamente, ¿qué se da a entender o qué quiero decir lo que son las variables? Imagínate que es una caja que tú vas a poner en la expresión y en un determinado momento tú le vas a colocar a esa caja un valor. Así de simple. Es un espacio reservado para que después tú le coloques un valor, una cantidad. ¿Por qué se dice que pueden ser cantidades conocidas o cantidades desconocidas? Ya lo veremos más adelante. Pero ojo, las cantidades que se llaman o que se les denomina conocidas no quiere decir o no es lo mismo que sean fijas, porque si fueran fijas entonces estaríamos utilizando un número. Es decir, que la variable a final de cuentas es un espacio reservado o es una cajita reservada en una expresión numérica, alfanumérica, que ya veremos cómo se utiliza. Entonces vamos a pasar con otra idea de lo que son las variables. Las variables a final de cuentas, pues ya dijimos, son letras, pero no podemos ocupar cualquier tipo de letra como se nos antoje. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, las personas que manejamos el lenguaje algebraico, ya utilizamos cierto tipo de letras para las cantidades conocidas y otro tipo de letras para las cantidades desconocidas. De esta forma, aunque no sepamos al momento de ver alguna expresión en algún libro, en alguna página de internet, en alguna publicación, no entendamos la expresión alfanumérica, de entrada vamos a saber que ciertas letras se ocupan o tienen ciertas características. En este caso, las letras A, B, C, D, E, las primeras del alfabeto, se utilizan para cantidades conocidas, para variables de cantidades conocidas. ¿Ok? Y para las cantidades desconocidas, para variables de cantidades desconocidas, se utilizan las últimas letras del alfabeto, que son las letras U, V, W, X, Y y Z. Entonces, de esta forma, todos los que manejamos este lenguaje sabemos que esta es la forma correcta o la forma habitual de expresar o de fabricar o de leer las expresiones alfanuméricas. De esta forma conseguimos un orden. Es como cuando ustedes quieren escribir algún poema, saben que hay una forma de escribir los poemas, hay un número de palabras, hay un número de renglones, hay una rima. De la misma forma el álgebra se maneja. En este caso las variables para cantidades conocidas y para cantidades desconocidas. Ahora hablemos de los signos, que es el tercer elemento básico del lenguaje algebraico. Se usan para relacionar los números y las variables. ¿De qué forma? Bueno, primero debemos de ubicar que los signos se dividen o son de tres tipos: signos de operación, signos de relación y signos de agrupación. Es importante ver las características de cada uno de estos tipos de signos para que comprendan por qué se dividen de esta forma. ¿Ok? Signos de operación son los que se usan para las operaciones aritméticas, son las que ya conoces, son los que has manejado hasta el momento, seguramente los que ya dominas para haber llegado hasta este punto para empezar a aprender lo que es el álgebra. ¿Ok? Ya sabes lo que son el signo de suma, el signo de resta, pero hay algunas particularidades con el signo de multiplicación. Hasta ahora tú has ocupado una letra X o un símbolo de X para representar la multiplicación de dos números, en el caso de la aritmética. En el caso del álgebra es distinto. ¿Por qué? Porque ya ocupamos variables. Y como lo acabo de mencionar, la letra X es una variable. Por lo tanto, si tú llegas o quieres representar una multiplicación y quieres ocupar una X para representar dicha operación, pues vas a confundir a la persona o a ti mismo cuando veas esa expresión, porque una cruz
representa a una variable, aunque tú quieras representar una multiplicación. Entonces, en el álgebra no se acostumbra, o más bien no se debe de ocupar una X para representar una multiplicación entre elementos, ya sean números o variables. ¿Qué se utiliza? Básicamente es un símbolo o un signo de un punto, pero aún así tampoco es muy común. Como ya vimos, no se utiliza la X, pero por ejemplo si quisiéramos multiplicar un número por una variable, lo más común es de esta forma. Basta con colocar el número y la variable juntos, no necesitas otro símbolo. La única particularidad es que el número debe de ir del lado izquierdo de la expresión para que indique multiplicación por la variable. Esta es la forma más común, así te lo vas a encontrar siempre en el lenguaje algebraico, en las expresiones, y tú debes de entender que ahí hay una multiplicación, así de simple, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras multiplicar dos números, ahí sí vas a tener que ocupar algún operador, en este caso es el signo del punto, que indica multiplicación, porque de lo contrario, si tú colocas a los dos números uno al lado del otro, fácilmente te vas a confundir con que es un 36 y no vas a saber que es una multiplicación entre el 3 por el 6. Y la otra forma que es más habitual que este símbolo de punto es colocar uno de los números entre paréntesis. También se acostumbra a colocar los dos números entre paréntesis, pero digamos que esto es más habitual. Uno entre paréntesis y otro fuera del paréntesis. Con esto debes de entender que ahí también hay una multiplicación. En este caso hay una multiplicación de dos números, ¿de acuerdo? Esto es lo más habitual en el lenguaje algebraico. Y podrías tener este otro caso, que es un número o una variable que multiplique a un grupo de elementos. En este caso, por ejemplo, es una suma de dos variables, x más y. Estas son las formas habituales de representar una multiplicación. No se usa la x, y al ver este tipo de elementos interactuando de esta forma, tú debes de ubicar cuando hay una multiplicación o una operación de multiplicación ahí, ¿de acuerdo? Y en el caso de la división es algo muy similar. Sabemos que el operador o el signo de la división es una diagonal, como en este caso una expresión de este tipo. Fácilmente podríamos decir que es una operación de división, pero en el lenguaje algebraico esta forma de expresar la división es poco común. Lo más común es algo de esta forma, es como una fracción. En este caso tenemos el numerador en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. Es más habitual ocupar o representar una división de esta forma. Entonces, estas son las pequeñas particularidades de los signos de operación que ya conoces de la aritmética, pero que sí tienen unas variaciones en el caso del lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Principalmente, como ya viste, el signo de multiplicación. Ahora vamos con los signos de relación. Estos signos se usan para comparar expresiones. Seguramente también los has conocido, los has manejado. Son los más habituales o son los que se van a ocupar o se van a utilizar en el lenguaje algebraico, pero vale la pena recordarlos. El signo de igual, el signo de mayor que, el signo de menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Comparas una expresión del lado izquierdo con una expresión del lado derecho, ¿de acuerdo? Es básicamente lo que son los signos de relación. ¿Sí? Sirven para relacionar dos expresiones. Por ejemplo, tengamos una expresión sencilla, del lado izquierdo tenemos una variable y del lado derecho tenemos un número, y en medio tenemos el signo de relación, el signo de igual, ¿ok? Tenemos otra expresión, en este caso un poquito más compleja, donde tenemos una suma de dos variables del lado izquierdo y un número del lado derecho, y la relación se establece mediante el signo mayor que. Acordémonos que la lectura es de izquierda a derecha, por eso el signo de mayor que compara el lado izquierdo con el lado derecho, ¿de acuerdo? Una expresión un poquito más complicada con otro signo, en este caso el de menor que, ya tenemos dos expresiones un poco más elaboradas a lados del signo de relación, el signo de menor que. Como bien dije hace un momento, en este caso se leería 6a menos 1 es menor que 2b más 3. Es una comparación de dos expresiones, una relación de dos expresiones alfanuméricas. Aquí tenemos otra expresión para utilizar el signo de mayor igual que y una para el signo de menor igual que. Yo creo que no hay mucho que explicar en ese sentido, ya sabemos y hemos utilizado seguramente los signos de relación.
Ahora vamos con los signos de agrupación, que tampoco hay mucha complicación, pero vale la pena puntualizar pequeñas cositas. Como su nombre lo dice, sirven para unir o agrupar elementos de una expresión. Muchas veces nos vamos a topar con la necesidad de representar una expresión o un fenómeno, pero con demasiados elementos, demasiados números, demasiadas variables, y va a haber o vamos a tener la necesidad de agruparlos para facilitar la lectura o comprensión de alguna expresión. ¿De acuerdo? Estos signos de agrupación son básicamente tres: el signo de paréntesis redondos, paréntesis cuadrados y el signo de llaves o corchetes, dependiendo cómo lo conozcas o cómo los manejes. Básicamente es el mismo signo, únicamente la diferencia radica en lo siguiente. Es decir, puedes ocuparlos indistintamente, el que más te guste, como en el caso de esta expresión, donde agrupamos la suma de las dos variables y después se le resta un número para relacionarlo con el número 0. En este caso ya vemos que tenemos los tres signos: los signos de operación, que es la suma y la resta; el signo de relación, que es el signo de igual; y el signo de agrupación, que es el paréntesis, en este caso paréntesis redondo. ¿Dónde radica o por qué se ocupan los paréntesis? Aunque en este caso la suma y la resta no tienen mayor complicación, ya lo veremos o ya lo verán por qué se los digo. El paréntesis me indica que la primera operación que tengo que realizar es la que está dentro del paréntesis. Cuando yo quiera darle una solución a esta expresión o quiera encontrar el valor numérico de esta expresión, tendré que hacer primero la operación adentro del paréntesis y después las que existan afuera. ¿Ok? Esa es la primera cuestión que deben recordar. Los paréntesis son o incluyen las primeras operaciones que se deben realizar en una expresión alfanumérica. En este caso tenemos otra expresión alfanumérica donde tendríamos que resolver primero la suma de x cuadrada más y cuadrada antes que hacer cualquier otra operación que esté afuera de la expresión, ¿de acuerdo? Y vamos a otra expresión todavía más compleja con demasiados elementos donde tenemos varios paréntesis, ya de paréntesis o signos de agrupación de diferentes tipos. Entonces ya vimos que los signos de agrupación me sirven para indicar la prioridad o el orden de las operaciones. Primero van las de adentro. El por qué existen distintos tipos de paréntesis o de signos de agrupación, si sirven para lo mismo, los tres que ya vimos, los paréntesis redondos, los paréntesis cuadrados y las llaves, pues es algo como esto. Si yo tuviera puros paréntesis de un tipo en una expresión demasiado compleja, ustedes pueden apreciar que es bastante complicado ver cuál paréntesis va primero, dónde empieza y dónde termina un paréntesis. Es por ello que al ocupar en la misma expresión paréntesis de diferentes tipos, nos resulta mucho más fácil no solo visualizarla, sino también seguramente resolverla, ¿de acuerdo? Este es el motivo por el cual se utilizan tres tipos de signos de agrupación, aunque básicamente es el mismo signo. Puedes ocuparlos independientemente del que te guste, vamos, ¿no? Bueno, entonces este es el pequeño módulo con el que debes de empezar. En mi opinión, debes de empezar a razonar estos pequeños conceptos, estos sencillos conceptos, para que puedas entender o pasar a ideas más complejas en el tema o en la rama del álgebra, en este caso del álgebra básica, ¿de acuerdo? Conclusiones. Pues bueno, ya vimos que el álgebra es una rama de la matemática que sirve para representar fenómenos de nuestro entorno a través de un lenguaje específico, o mejor dicho, a través de expresiones alfanuméricas. Algunas definiciones que encuentras en libros o en páginas de internet te dirán: es un lenguaje que nos sirve para representar fenómenos a través de expresiones abstractas. No me gusta mucho utilizar este término porque empieza de entrada la complicación. Empieza a sonarnos complejo qué es lo abstracto o qué significa la palabra abstracto. Abstracto básicamente es algo que no puedes definir fácilmente. Es una idea que no está clara. Es una idea muy general. Es una idea que no es concreta.
Entonces, si te das cuenta, pues te empiezas a complicar desde la definición. Entonces, por eso no me gusta ocupar, aunque es buena, aunque es verdadera esa definición, no me gusta ocuparla porque complica demasiado el tema, ¿no? Y bueno, ya vimos lo que son las partes básicas de las expresiones alfanuméricas, las que van a ocupar, las que debes de ocupar, las que debes de entender, las que debes dominar para proseguir con el estudio de esta rama de la matemática. Te aconsejo que repitas este video. Si no te quedó claro, que busques material documental, pero es muy importante que reflexiones acerca de estos pequeños conceptos para que pases a conceptos más complejos. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Te agradezco muchísimo tu atención en este video y pues ojalá te haya servido. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.